Ya, en este tercer y final video de introducción a Inventor, lo que vamos a ver son cómo crear los planos a partir de un modelo 3D, ya sea este un IAM o un IPT. Vamos a ver cómo generar las cotas para los planos, cómo integrarle nombres a las vistas en real magnitud. Y vamos a también por último ver cómo es que se actualiza automáticamente una dimensión creada en el modelo 3D luego de que esté el plano 3D hecho. Vamos a ver cómo esto se actualiza de manera automática. Entonces vamos a retomar el mismo modelo que teníamos hecho en el ejemplo del video anterior, que era esta pieza de eje con dos elementos unidos con restricciones en torno al centro del eje. Entonces vamos a dejarlo abierto, este archivo, para crear desde este los dibujos. Y para hacer un archivo de dibujo nuevo vamos a ir de nuevo al botón de crear nuevo archivo en Inventor, que es esta hojita en blanco. Y en esta ocasión, en vez de mirar las figuras de acá arriba o las de al medio, que son los IAM, vamos a mirar las que aparecen acá abajo donde dice dibujo. Y vamos a fijarnos que también entre paréntesis aparece en la que dice ANSI, aparece para trabajar en milímetros. Entonces esa es en la que vamos a hacer clic. Acá por defecto nos aparecen algunas plantillas de ejemplo, pero nosotros vamos a ocupar esta que aparece acá arriba, que está en blanco. Y vamos a hacer clic en crear. Al momento de hacer eso, nos va a aparecer esta ventanita que nos está demostrando como una simulación de lo que sería el papel impreso con los márgenes y con la plantilla de información ya creada por defecto. Este contenido que aparece en la plantilla se puede editar después más tarde, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la incorporación de la pieza del modelo 3D y la creación del dibujo. Sin embargo, lo que sí vamos a revisar es, por ejemplo, el tamaño del papel. Para poder ver con qué tamaño de papel estamos trabajando, vamos a ver el árbol de operaciones que aparece a la izquierda y vamos a hacerle clic derecho a la hoja número 1 y vamos a poner donde dice Edit Sheet, que sería como editar la hoja. Acá nos van a aparecer algunas opciones, como por ejemplo el nombre para este plano. Le vamos a poner, por ejemplo, planos generales, y acá abajo nos va a aparecer el tamaño. Vamos a hacer clic y se van a desplegar varias opciones, que algunas son estándares conocidos, como por ejemplo los A. Aparecen los tamaños por defecto de impresión más abajo, que están en pulgadas, y acá arriba aparecen otros elementos de otros tamaños de planos que son correspondientes a otros formatos que no son necesariamente la ISO. Entonces vamos a trabajar nosotros con el formato A3 por referencia conocida. Puede haber sido cualquier otro, es simplemente para mostrar cómo se muestra el cambio de tamaño en el monitor. Y acá donde dice orientación, nos vamos a fijar que aparece la opción de dibujar el plano en vertical o en horizontal, y si es que queremos la pastilla de información en alguno de los otros ejes que no sea el de la esquina derecha abajo. Entonces vamos a dejarlo así como está y vamos a poner OK. Y automáticamente el plano de fondo va a cambiar y obviamente vamos a ver un poco más grande lo que es la plastilla de información. Entonces, solamente para agregarle un título acá a todas estas opciones que aparecen por defecto, vamos a ir donde dice ANSI, vamos a hacer clic no, perdón, es acá, es aquí, donde dice ANSI-large, vamos a hacer clic derecho, vamos a apretar donde dice definición, editar definición. Y van a aparecer un montón de cosas que son las restricciones que están asociadas a estos textos y a estos recuadros de la plantilla de información, para que se vea que en el fondo estas plantillas funcionan de manera automática con los datos que ya están puestos por configuración previa en las opciones del programa. Pero si quisiéramos editarlo de manera manual, lo que tenemos que hacer es ir a alguno de ellos y hacer doble clic. Por ejemplo, aquí donde dice título, podemos hacer doble clic en título, nos va a aparecer un cuadro de diálogo de texto, el cual podemos borrar y poner el título que nosotros queramos para el plano, como por ejemplo planos generales de prueba. Le ponemos OK, automáticamente se va a cambiar el texto y podemos poner ahí el ticket de finalizar. Nos va a preguntar si queremos guardar la edición, le ponemos que sí. Y ahí ya aparece un plano. Eso se puede hacer con el resto de información también. Ahí se puede ir explorando cada uno en su monitor. Y ahora pasemos a lo que nos interesa de este tutorial. Entonces, vamos a fijarnos en la esquina de la barra de tareas, de la parte de arriba. Aquí es donde aparecen todas las opciones importantes para poder crear el dibujo a partir del modelo 3D.
este icono que dice base es como dice su nombre, la base de todo el resto del trabajo, porque a través de ese icono lo que vamos a poder hacer es traer desde los archivos que están modelados en 3D para ser plasmado dentro del plano en alguna posición específica. Entonces vamos a hacer clic ahí donde dice base y se nos va a abrir un cuadro de diálogo y al mismo tiempo se nos va a mostrar un dibujo acá en la parte de la zona del dibujo, que se está mostrando porque tenemos ya un modelo 3D abierto. Entonces, como tenemos el ensamble de prueba ya ejecutándose, lo que hace el programa es reconocer que lo que queremos hacer es el plano de ese modelo 3D. Y vamos a fijarnos bien en qué es lo que nos está mostrando del modelo esto. Fíjense que en el cubito de las vistas dice vista frontal y me aparece una zona de la pieza que debería corresponder entonces a esa vista. Entonces, para poder hacer el dibujo ordenadamente, lo primero que hay que hacer es asegurarnos de las posiciones que estamos haciendo de las vistas en real magnitud con respecto a nuestro modelo, ya sea el IAM o el IPT. Entonces, antes de empezar a proyectar el dibujo, vamos a cancelar acá, vamos a ir al archivo de el ensamble, que era este, y nos vamos a asegurar de cuál es la parte de la pieza que debería corresponder a lo que es la vista frontal, la vista superior y la vista lateral. Entonces vamos a ir al cubito de vistas para reconocer cuál es la vista superior, vamos a hacerle clic a la parte de arriba y automáticamente va a rotar y nos va a mostrar cuál es la que sería la vista superior de esta figura, y con las flechitas del cubito vamos a poder irnos moviendo hasta encontrar cuál es la vista frontal. Y si se fijan, esta es la cara que nos estaba mostrando el dibujo al momento de hacer clic en base. Voy a hacerle clic de nuevo para mostrar que esa vista es la que me estaba mostrando el dibujo acá en la vista frontal. Entonces, como normalmente lo que uno hace es que la vista frontal tiene que ser una vista que muestre una mayor información de la pieza, en vez de estos ángulos extraños que tiene la figura, lo que voy a hacer primero es acomodar la pieza con respecto a la vista frontal que yo quiero mostrar. Entonces, lo que voy a hacer es dejar esta pieza para allá. Simplemente con el movimiento del mouse le estoy dando una orientación, pero yo quiero hacer que esta cara, por ejemplo, de la figura corresponda correctamente al plano de frente que estoy observando al momento de poner la vista frontal. Entonces vamos a ver que uno también puede hacer restricciones para las piezas con respecto a los planos de origen. Entonces, en vez de estar en la pestaña de vista, que es donde estábamos editando las opciones en el video anterior, vamos a volver a la pestaña de ensamblado y vamos a ir donde dice constraint, que son las restricciones. Y en este caso, de la misma forma que hicimos las restricciones con respecto a la tapa o la cara superior del eje y las caras de la pieza, lo que vamos a hacer ahora es una restricción de esta cara, la que sería esta figura, pero con respecto al plano de origen que corresponde al plano frontal. ¿Y cómo lo vamos a observar? Vamos a abrir acá dentro del árbol de operaciones la carpeta que dice origen. Vamos a hacer clic en el más y vamos a fijarnos que nos aparecen los mismos tres planos de origen que aparecían al inicio cuando estábamos creando un IPT nuevo. Entonces lo que queremos hacer ahora es que este plano, que sería el plano XY, corresponda en ángulo a lo que sería la cara de frente de esta figura. Entonces para eso vamos a ir a las restricciones, pero vamos a marcar la opción que dice aquí ángulo y que nos está mostrando con un icono, ¿cierto?, cómo es que funciona esa restricción de un ángulo entre dos caras distintas. Entonces acá nos va a mostrar varias opciones y lo que vamos a hacer es elegir esta que dice ángulo directo, que sería una separación angular entre dos planos definidos. Entonces vamos a hacer un clic en la cara que queremos dejar fija, paralela al plano del frente. Con un clic nos vamos a fijar acá arriba que la opción 2 se liberó para poder seleccionar lo que sería la segunda cara, y en vez de seleccionar una parte del modelo 3D, ahora vamos a seleccionar lo que sería el plano XY dentro del árbol de operaciones. Recuerden que hacer clic en el árbol de operaciones o en el modelo 3D es lo mismo, para Inventor es el mismo elemento. Entonces vamos a hacer el clic ahí y automáticamente ya se hizo la restricción y me está marcando un ángulo 0. Si hacemos la vista de órbita podemos corroborar ahí que el ángulo entre la figura y el plano original están quedando en paralelo. Eso es lo que estamos buscando, para que de esa forma cuando estemos en la vista frontal veamos en una posición completamente horizontal
la figura esta que está ensamblada en este eje móvil. De esa forma la vamos a restringir en movimiento. Entonces vamos a hacer clic en aplicar, voy a deslizar la vista de órbita y con esto ya entonces no puedo mover más esa figura porque está restringida en su movimiento con respecto al plano de origen, y sin embargo aún puedo mover la segunda. Entonces lo que yo voy a querer mostrar en la vista superior va a ser, por ejemplo, que esta pieza tenga algún ángulo determinado con respecto a la otra posición de la figura. Esto es por dar un ejemplo nomás de algo que yo quiero mostrar en el plano. Esto puede corresponder a cualquier otro elemento dentro de un modelo 3D. Entonces vamos a ir de nuevo a la opción de las restricciones, vamos a ir de nuevo a la opción de ángulo, de nuevo vamos a marcar la opción de dos caras y en este caso vamos a hacer un clic en la cara que corresponde a esa parte de la pieza de arriba y la misma que habíamos seleccionado antes de la pieza de abajo, pero en este caso en vez de dejarlo con un ángulo 0 se lo vamos a aumentar en algún gradaje. Podría ser 45, podría ser 60, y si nos damos cuenta nos muestra una previsualización inmediata al momento en que escribimos la medida. Podríamos poner los números en negativo para que quede la orientación hacia arriba. Si yo por ejemplo voy a escribir ahora menos 30, le voy a poner aplicar, de tal forma que en la vista superior sea esta la figura que voy a observar, y así luego puedo integrar dentro del plano cuál es la medida angular que quiero mostrar de la pieza. Entonces, estando eso definido, lo que voy a hacer es guardar este archivo para que quede actualizado con estos ángulos. Le voy a poner que sí a todo. Entonces le voy a poner... Entonces, una vez que guarde el archivo, ahora sí ya va a estar listo para poder hacer el dibujo 2D del plano a partir del modelo. Entonces nos vamos a la hoja que habíamos creado del punto IDW a todo esto. Ese es el nombre del tipo de extensión de archivo de los tipos de dibujo en Inventor. Tenemos el IPT, que es para la pieza, tenemos el IAM, que es para el conjunto de piezas juntas, y el punto IDW, que es correspondiente al dibujo, que vendría siendo un símil al DWG de AutoCAD. Entonces, una vez acá, vamos a hacer clic en base, y ahora la vista frontal sí va a corresponder a lo que nosotros queremos fijar como vista frontal de la pieza. Una vez hecho eso, ahora lo que podemos hacer es deslizar el mouse hacia arriba y nos vamos a fijar que nos está mostrando un recuadro verde. Ese recuadro está correspondiendo a lo que vendría siendo la vista que, de acuerdo a la posición de la norma ISO para dibujo, vendría siendo la vista superior. Entonces, si yo hago clic estando arriba, voy a hacer un clic y me va a mostrar cuál es la parte de la figura que va a mostrarse en el dibujo una vez que yo acepte todas estas opciones. Y si llevo el mouse para los lados, también va a aparecer algo ahí. Hay un recuadro verde que cuando yo hago clic me está mostrando el tiro otra de las partes de la figura. Y además, si yo me voy a la diagonal, me está mostrando ahí una línea verde que está como de lado, y hago clic ahí, también me va a poder generar una previsualización de lo que sería una vista isométrica de esta pieza. Por lo tanto, con esto ya tendría la vista frontal, la vista lateral, la superior, y además una vista en perspectiva para mostrar de manera referencial qué es lo que sería la pieza que se está mostrando. Luego acá vamos a marcar simplemente en OK, porque quiero que vayamos rápidamente al dibujo. Luego vamos a mostrar otros detalles de cómo se edita esto, y con esto ya estamos viendo el dibujo representado. Cuando nosotros acerquemos el mouse a estas figuras, nos van a aparecer unos recuadros rojos. Esos recuadros son para poder seleccionar estas vistas, y así las vamos a poder mover. Por ejemplo, si queremos reubicarlas bien dentro del espacio del papel, lo que vamos a hacer es un clic en este recuadro rojo, hacer clic, mantener y arrastrar, y así vamos a poder irlas desplazando dentro del espacio disponible para el dibujo. Y fíjense que aparecen como vinculadas estas dos. Si yo muevo la vista superior, solamente la puedo mover dentro de un espacio determinado. Eso se puede corregir con una edición para que esto no sea así. Sin embargo, es muy útil para poder entender
dentro del mundo del taller, en la fabricación, cuando los planos se van a poder generar de manera automática para que los operarios o la gente que va a estar recibiendo los planos para mecanizar puedan entender más rápidamente qué es lo que se está observando. Entonces es muy útil dejarla con esta restricción de tal forma que la vista lateral siempre esté alineada con la vista frontal y la superior también. La única que no aparece restringida por defecto es la vista isométrica. Esta uno la puede mover donde uno quiera y no va a depender del resto, porque obviamente es una vista en perspectiva y las vistas en perspectiva no siempre muestran las medidas de manera literal, porque están deformadas en la vista. Por eso es que no está necesariamente restringida a la posición de las demás figuras. Entonces, ahora vamos viendo cómo clasificar las vistas. La idea, lo primero sería entregarle una denominación a cada una, hay que escribirle a qué vista corresponde y luego le vamos a incorporar las medidas. Entonces, primero, para integrar los nombres, lo que vamos a hacer es un doble clic dentro de la figura una vez que acerquemos el mouse. Por un doble clic nos va a aparecer este cuadro de diálogo que nos está entregando algunas informaciones respectivas a la pieza, como por ejemplo en dónde está alojada, con qué tipo de visualización estoy viendo la figura. Acá podemos, por ejemplo, activar las líneas ocultas de manera automática. Si hacemos clic ahí y ponemos OK, nos va a mostrar las líneas que corresponden a las partes ocultas de todas las piezas. Pero nosotros no queremos hacer eso, entonces vamos a volver a ir al doble clic. Vamos a marcar por defecto la parte del centro. Ahí después ustedes pueden explorar qué es lo que muestran las otras opciones. Y nos vamos a centrar en esta parte de abajo que dice identificador, dice View 1, por defecto aparece ese nombre escrito. Entonces acá nosotros vamos a borrar eso y le vamos a poner vista frontal. Y vamos a marcar esta ampolletita con un clic de tal manera que quede de color amarillo, porque eso quiere decir que lo que esté escrito acá arriba va a aparecer ahora de manera visual en el plano. Y vamos a poner OK. Y ahora apareció el nombre acá abajo. Y además me está entregando la información de la escala. Eso quiere decir que este dibujo está en escala 1:1 con respecto a este papel A3. Sin embargo, yo no quiero que aparezca esa información del texto. Yo solamente quiero poner cuál es el nombre de la vista. Entonces, para editar lo que Inventor ya me entregó por escrito, voy a volver a hacer doble clic y me va a aparecer este cuadro de texto. Voy a seleccionar lo que dice escala. Lo voy a borrar como si estuviera trabajando en un documento de Word o en un documento de texto y le voy a poner OK. Y ahora sí desapareció y me queda solamente la denominación de la vista, la cual puedo además mover cuando acerco el mouse hacia el texto y aparece esa formita de A. Entonces yo le hago clic, mantengo y puedo moverla a la parte de arriba, a la parte del lado. Yo la puedo ubicar en donde más me acomode. Entonces por defecto la podemos dejar en donde está. Y vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de las otras vistas. Entonces vamos a hacer doble clic en la vista lateral. Y en este cuadro de texto vamos a borrar el nombre de la vista que venía por defecto y le vamos a poner vista lateral. Vamos a encender la ampolletita de color amarillo y en este caso vamos además a apretar este icono del lápiz para editar el nombre al tiro, cosa de que no aparezca el nombre de la escala cuando me aparezca el nombre de la figura. Entonces voy a seleccionar, voy a borrar, voy a poner OK y voy a volver a poner OK en este cuadro de diálogo y así me aparece el nombre al tiro sin mostrar cuál era este dato de la escala de la figura. Vamos a hacer lo mismo con la vista superior, doble clic en la vista, vamos a borrar ese texto que viene por defecto, le vamos a poner vista superior, vamos a encender la ampolletita, hacemos clic en el lápiz para editar este contenido y voy a seleccionar toda esta información de la escala, la borro, aprieto OK y otra vez aprieto OK. En la vista isométrica podemos hacer lo mismo, doble clic en la vista, ponemos vista isométrica, activamos la ampolleta, hacemos clic en el lápiz para editar, borramos lo que dice escala, apretamos OK y aquí además voy a mover un poquito el nombre de la vista para que se vea mejor dentro del espacio del papel. Entonces ya con eso tenemos creado lo que serían las denominaciones de las vistas en real magnitud. Ahora lo que necesitamos aprender es cómo agregarle las dimensiones, que es lo más importante dentro de un plano, ¿cierto? Saber de qué tamaño es lo que estamos observando. Entonces para eso vamos a ir a la pestaña de acá arriba que dice Anotate y aquí me van a salir todas las opciones que aparecen para ingresar cotas.
tanto para ingresar medidas, para ingresar información, para insertar símbolos de tolerancia, para insertar símbolos de edición, tablas. Hay un montón de información acá que podemos incorporar, pero ahora nos vamos a centrar en la que dice dimensión y en la que dice texto. Eso es lo principal que vamos a ver en este video. Entonces vamos a hacer clic en dimensión y lo que vamos a hacer es marcar la medida de la pieza de la misma forma en que se hacía cuando estábamos creando los sketches dentro del IPT. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos mostrar el diámetro de esta figura, lo que vamos a hacer es acercar el mouse aquí. Una vez que se prenda de color rojo voy a hacerle un clic, voy a deslizar el mouse hacia el lado y voy a empezar a moverme para elegir en dónde voy a dejar ubicada esa cota. Puede ser, por ejemplo, ahí. Le voy a hacer un clic y ya con eso queda fija dentro del plano. Podemos volver a hacer clic en el texto, en el icono de dimensión, y esta vez, en vez de marcar un diámetro, podríamos marcar, por ejemplo, la altura completa de la figura desde arriba hasta abajo. Para eso lo que podemos hacer es un clic en una línea y ahí ya me aparece una opción de cota de manera automática, pero no es la que yo quiero marcar. Yo quiero marcar la altura, por lo tanto voy a llevar el mouse hasta abajo, voy a hacer un clic en la línea que aparece al final del eje y una vez que haga eso voy a deslizar el mouse para el lado hasta encontrar la posición en donde voy a ubicar esta medida con un tercer clic. Y ahí la voy a dejar quieta. Entonces esa es la forma en cómo aparecen las dimensiones. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora mostrar la medida general de esta pieza, que correspondería a esta parte que es la más ancha de la figura, vuelvo a hacer clic en dimensión, voy a hacer clic en esa línea vertical, ya que me muestra por defecto, ¿cierto?, el largo de esa línea. Sin embargo, yo no quiero mostrar eso, yo quiero mostrar el largo total. Entonces voy a hacer clic en la segunda línea y luego voy a llevar el mouse para abajo y en algún punto que a mí me parezca pertinente voy a hacer un tercer clic para fijar la cota en ese lugar. Entonces ahora sí, si quisiera mostrar, por ejemplo, la altura de esta figura, le puedo hacer un clic a esa línea, llevar el mouse para el lado y donde me parezca pertinente voy a dejar las cotas correspondientes a las medidas. Entonces lo que se hace usualmente en los planos generales, que son como este que me está mostrando un assembly de varias piezas, lo que hago es dejar simplemente cotas generales, las medidas, las alturas máximas, el ancho máximo, porque luego las medidas de detalle se pueden ver cuando observemos los planos de los IPT, los planos solamente de las piezas de manera independiente. Entonces voy a agregar un par de cotas más por acá, que obviamente sirven para corresponder la medida, así que quien observa el plano entiende cuál medida corresponde con otra entre una vista y otra. Es muy útil eso para cuando se está viendo el plano en taller y no se tiene acceso al computador. Entonces, por ejemplo, acá voy a marcar, voy a hacer clic en los cuadrantes de las circunferencias, que también el Inventor me da esa opción, no necesariamente tiene que ser una línea recta. Entonces hago clic en esos puntos, bajo con el mouse hasta donde me parece pertinente, con un tercer clic dejo fija la cota. Y en situaciones como esta, por ejemplo, en donde la cota se está cruzando con el nombre de la vista, lo que puedo hacer es ir hasta que me aparezca el nombre de la figura, el nombre de la vista con un color rojo como para marcar la selección, y voy a hacerle un clic y arrastrar hacia abajo para que así pueda dejar despejado lo que es el nombre de la vista y la cota que quiero representar. Además, acá puedo mostrar la medida angular, que fue lo que estábamos regulando la vez anterior entre las distintas caras, lo cual se realiza también con la misma opción de dimensión. Lo que pasa es que este comando lo que hace es que se acomoda a cuál es la información que yo estoy mostrando en la pantalla. Entonces puedo hacer clic en esta línea horizontal y luego llevar el mouse para arriba. No le voy a prestar atención a esa cota que aparece, que en el fondo me está mostrando por defecto lo que mide la línea azul. Lo que yo quiero es marcar el ángulo con respecto a esa línea, y Inventor me asiste con su inteligencia de máquina para mostrar que al hacer clic en la línea de arriba lo que me va a mostrar es el ángulo, y lo puedo observar porque me aparece ahí un icono de una dimensión angular. Entonces hago clic en esa segunda línea, llevo el mouse para afuera, hago clic para ubicar la cota en algún lugar y ahí ya me aparece esa cota angular que correspondía a la restricción que hicimos en la pieza antes de venir al plano a crear la figura. Este es un ejemplo de cómo funcionan un poco las restricciones y cómo las podemos evidenciar después dentro del plano general. Y por último, para mostrar lo que sería información de texto, no solamente las cotas, vamos a mostrar
lo que sería indicar en la vista isométrica, utilizando por ejemplo este indicador de texto que es con flechita. Entonces hacemos clic ahí en el Leader Text, vamos a hacer clic en alguna parte de la figura, que puede ser tanto en el contorno o en el interior de la figura, un clic para después deslizar el mouse hacia afuera y elegir un segundo clic para ubicar la posición del texto de lo que va a indicar acá. Entonces ahí hice un segundo clic para marcar solamente el largo de la figura, apretamos Enter y nos va a aparecer un cuadro de diálogo que sería para escribir alguna información respectiva a esta pieza, que puede ser usualmente, por ejemplo, los nombres de las piezas o el material de las piezas. Entonces acá le podríamos escribir, por ejemplo, pieza de prueba, que era el nombre que tenía ese modelo, pieza de prueba 1, y indicar, por ejemplo, el material que sería, por ejemplo, un Tecnil, y le ponemos, y también podemos hacer algunas ediciones de texto tipo Word. Por ejemplo, podemos seleccionar esas letras, marcarle la negrita para que quede algún texto más relevante que el otro, apretamos OK y ahí vamos a ver el resultado, que sería alguna información asociada a la pieza unida por una letrita. Entonces esta es la forma en la que incorporamos ya los planos de un assembly en un dibujo. Entonces ahora vamos a ver cómo se crean distintos planos dentro de un mismo archivo IDW. Eso no vamos a olvidar de ir guardando el archivo ahí, haciendo clic en el disquete. A esta figura le vamos a poner planos de ensamble de prueba. Lo vamos a guardar. Y acá en el árbol de operaciones me aparece entonces lo que sería el plano general que acabo de crear. Pero podemos agregar además otros planos, y lo vamos a hacer para agregar lo que serían los IPTs, los planos de los IPT que corresponderían a la pieza y al eje. Entonces, para crear una nueva hoja, acá en el espacio del árbol de operaciones vamos a hacer un clic derecho y le vamos a poner crear nueva hoja. Y abajito automáticamente va a aparecer una segunda que está con el mismo nombre con la que creamos la primera, solamente que diferenciada por un número, y me aparece una nueva hoja en blanco. Entonces vamos a ir de nuevo a la etiqueta que dice ubicar vistas y vamos a hacer clic en la base de nuevo, pero en esta ocasión vamos a tomar la referencia de lo que me aparece en este cuadro de texto. Como nosotros tenemos abierto el IAM, que es el assembly de estas tres piezas juntas, me sigue mostrando por defecto esa vista para partir el dibujo, pero yo quiero ahora seleccionar solamente la pieza, no quiero seleccionar el assembly completo. Entonces, para cambiar lo que tengo seleccionado acá como fuente de insumo para el plano, vamos a hacer clic en este icono pequeñito que dice abrir un archivo existente, que tiene un icono como de una lupa. Entonces le hacemos clic, va a aparecer una ventana de navegación de Windows y vamos a ir a la carpeta en donde tengamos guardado esto que estamos haciendo ahora. Y acá está la carpeta y yo puedo previsualizar lo que estoy revisando haciéndole un clic a estos archivos. Tengo el ensamble, que es donde están todas las piezas juntas, tengo el eje y tengo la pieza. Voy a partir por esta. Esta es la pieza de prueba, entonces le voy a hacer doble clic o bien hago clic ahí en abrir. Y ahora sí, por defecto me está apareciendo lo que sería la vista frontal solamente de esa pieza. Incluso ahora sí podemos dejar de prestarle tanta atención a este cuadro, vamos a ir a mirar el plano para mostrarles que la primera parte del dibujo no necesariamente tiene que ser la vista frontal como fue en el ejemplo anterior. Si nosotros hacemos clic en este cubito, por ejemplo en la flechita de arriba, me va a mostrar por defecto la vista superior para partir. Entonces, a partir de la vista superior yo puedo bajar el mouse y hacer un clic para obtener lo que sería la vista frontal y deslizar el mouse hacia el lado con un clic para obtener lo que sería la vista lateral. El único problema en este caso es que yo no quiero que la pieza aparezca con esta orientación. Entonces ahí yo puedo ir decidiendo estratégicamente cuál es la vista que voy a tomar como punto de partida de mi figura. Puede ser la superior, puede ser la lateral, puede ser cualquiera. Y al momento de hacer el cambio de la elección, automáticamente las otras vistas que están vinculadas a esas se actualizan con la posición correcta. Entonces una vez que yo seleccione cuál es la vista que quiero, voy a hacer clic en OK para que se muestre el dibujo. Y también aquí les voy a mostrar que uno puede generar una nueva vista de manera aislada, no necesariamente vinculada con esta como fue en la anterior, para crear lo que sería una vista isométrica. Entonces, por ejemplo,
Vamos a hacer clic en la base de nuevo, vamos a buscar de nuevo el icono del archivo inicial, vamos a hacer clic en la pieza de prueba y en este caso en el cubito, en vez de partir con la vista frontal o la superior, vamos a hacer clic en las esquinitas para que me muestre la orientación que quiero mostrar de la vista isométrica. Puede ser cualquier esquina o incluso podría ser desde la parte de abajo. Entonces voy a mostrar esta orientación de la figura y voy a prestar atención que aparecen 4 esquinitas verdes, las cuales nosotros podemos hacerle un clic y arrastrar el mouse para poder cambiar la escala con la que se está mostrando el dibujo. Y cuando lo agrandamos acá, automáticamente en la escala nos está mostrando a qué escala está siendo modificado este dibujo y que deberíamos después indicarlo en el plano. Sin embargo, como esto es muy grande, obviamente no me va a servir, lo voy a dejar en escala 1 a 1 solamente, porque si no va a quedar desconfigurado el plano, no van a caber todas las piezas juntas. Y antes de apretar OK, yo puedo al tiro modificar el nombre de las vistas. Entonces esta, por ejemplo, que dice identificador ahí, voy a borrar la que tiene por defecto y le voy a poner vista isométrica. Voy a activar la ampolletita en color amarillo. Voy a hacerle clic al lápiz para editar, borrar el factor de escala y apretamos OK y OK para dejar la vista ahí. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pieza anterior, pero con lo que serían las vistas de esta figura. Entonces vamos a hacerle doble clic a cada una, vamos a ir al identificador de las vistas para poner lo que serían los nombres. Vista frontal, vamos a borrarle el factor de escala, apretamos OK. Voy a aprovechar de dejar el nombre al tiro un poquito más abajo y con doble clic vamos viendo todas las demás. Entonces esta sería la vista superior, activo la lamparita, borro el factor de escala, aprieto OK y OK. Y lo mismo con la vista lateral, doble clic, escribo vista lateral, activo la ampolleta, la dejo en color amarillo, borro el factor de escala y aprieto OK. Entonces de la misma forma que hicimos con el IAM, vamos a ir a la pestaña de anotaciones y con el botón de dimensión vamos a incorporar lo que serían, por ejemplo, las medidas generales del espesor. Podemos hacer clic en las líneas de los bordes para marcar el ancho total. Podemos hacer clic en los anchos generales de la vista lateral, también volver a marcar los espesores. Acá en la vista superior podemos entregar un poco más de información, podemos hacer clic en la circunferencia exterior, luego la circunferencia interior. Y recuerden que una vez que elijo en dónde voy a ubicar la cuota, ahí hago el tercer clic. Entonces voy a de nuevo marcar el clic en los cuadrantes de la circunferencia para marcar la distancia total. Una vez que ya tengo las cotas hechas, aprieto escape si es que quiero modificar la posición de alguna de estas. Por ejemplo, acá el 15, el radio 15 se me está cruzando con la medida de la longitud total de la pieza. Entonces lo que puedo hacer yo es ir a donde está el quiebre de la flechita y con el mouse hacerle un clic y arrastrar para poder modificar la posición y que así no interrumpa la posición de la vista. Esto por norma en verdad debería ir acá adentro para que no interfiera con el contorno de la figura. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que sería el radio interior, el radio exterior, el ancho total. Podemos marcar el ancho de lo que sería esta ranura de aquí. Podemos ir haciendo clic a las demás circunferencias. Y así sucesivamente podemos ir sacando todas las informaciones que sean necesarias para la pieza. Y luego lo que deberíamos hacer nosotros acá sería indicar un título, ¿cierto? Como general para este plano, como para, además del título que debiese ir aquí con todos los detalles, podemos incorporar información en la lámina. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ponerle un título a esta pieza, podemos hacer clic en la A del texto que aparece acá, hacer un recuadro de texto con un clic. Perdón, aquí en las versiones anteriores de Inventor es haciendo un recuadro, acá simplemente me pidió un clic para el punto de partida. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, el nombre del proyecto tutorial, y el nombre de la pieza, que sería pieza de prueba número 1, solamente por ponerle un nombre. Le ponemos OK y ahí va a aparecer en la esquinita
el título que acabamos de poner, y si quisiéramos agrandarlo para que esto tenga más preponderancia que el resto en cuanto a la información, podemos volver a editar el texto con un doble clic y nos va a volver a aparecer el mismo cuadro de diálogo. Y acá podemos seleccionar el texto igual que si fuera un Word, y en la parte de acá arriba podemos cambiar, por ejemplo, la tipografía, o podemos cambiar la altura de la letra y una serie de otras informaciones que se pueden ahí ir probando, y apretándole OK se muestra con la forma definitiva. Entonces, una vez que ya tenemos los planos de la pieza hecha, podemos ir generando un nuevo plano, por ejemplo, para poner las medidas del eje, y lo que vamos a observar es que se empiezan a formar acá una línea con todos los planos que se tienen hechos dentro de este archivo. Entonces, si queremos volver a observar el plano general, vamos a ir a esa lámina y con un doble clic vamos a dirigirnos de nuevo a lo que fue esa hoja. Y podemos asignarle nombres a estos planos haciéndole un clic derecho y ponerle cambiar nombre. Bueno, no me aparece la opción, pero también puede ser con un clic. Se deja una vez el clic seleccionado en la lámina, y una vez que ya está seleccionado se le hace otro clic a la lámina, y ahí me va a permitir habilitar la edición de texto para el nombre. Entonces este puede ser, por ejemplo, la pieza 1. Escribo un carácter, entonces pieza 1 y aprieto enter. Entonces ahora ya tengo identificado lo que sería el plano general y el plano de la pieza 1 dentro del árbol de operaciones, y así cuando tengamos más planos hechos dentro de un archivo es más fácil navegar dentro de los distintos dibujos que tenemos hechos para saber dónde nos vamos a ubicar. Entonces, una vez hecho eso, también podemos fijarnos que en la pastilla de información hay algunas cosas que quedan por defecto. Por ejemplo, el número de las láminas. Si es que no editamos la pastilla de información con información que nosotros queramos, puede mantenerse este tipo de datos, que son como el número de la hoja, que es 1 de 2 en este caso. Si creamos otra hoja más, ese dato va a cambiar automáticamente. Por ejemplo, si hacemos clic aquí y creamos una nueva hoja que sería para el plano del eje, que no lo voy a mostrar para que el video no se extienda más, aquí abajito empiezan automáticamente a aparecer el número de la hoja, y lo podemos corroborar yendo a los demás para observar. Esta quedó como la hoja 2 de 3 y el plano general quedaría como la hoja 1 de 3, y así sucesivamente. Algunas de las informaciones de la pastilla de información quedan ahí de manera automática. Entonces esta es la manera de cómo se generan los planos de manera automática a partir del modelo 3D, tanto de IAM como de IPT en Inventor. Entonces lo dejamos guardado, y por último, cuando queramos exportar esto como un PDF, un documento para impresión o para enviarlo por un correo, porque no toda la gente tiene el Inventor para poder ver este tipo de archivo. Este es el archivo IDW, que solamente se edita con el documento de Inventor o con algún otro programa de lectura de planos de Autodesk. Entonces, para guardarlo como PDF, lo que vamos a hacer es ir a donde dice archivo, vamos a ir donde dice exportar, y acá nos va a dar varias opciones. Nos muestra dejarlo como imagen, como PDF, nos deja exportarlo como DWG para editarlo después en AutoCAD o en otro programa, y nosotros vamos a elegir el que dice acá PDF. Entonces nos va a mostrar este cuadro de diálogo de las ventanas de Windows, y nos va a mostrar primero la carpeta en donde va a quedar guardado. Luego nos va a aparecer el nombre del archivo, que lo vamos a mantener con el mismo nombre, planos de ensamble de prueba. Yo recomiendo personalmente ponerle después una V1, que correspondería como la versión 1, versión 2, versión 3, porque después, como se van haciendo correcciones a los planos, lo bueno es que se guarde siempre un PDF con su versión correspondiente. Y acá me está indicando el tipo de archivo que está guardando, que en este caso sería PDF. Y si vamos a el botón de opciones de acá abajo, le hacemos clic, me va a mostrar algunas indicaciones importantes, como por ejemplo, si es que queremos guardar solamente la hoja actual que estamos viendo, si queremos guardar todas las hojas o si queremos guardarlas dentro de un rango. Aquí nos va a preguntar si es que queremos guardar los colores como negro, que son como para cuando estamos integrando color, que es algo que no vimos en este, porque es un video tutorial inicial. Si queremos remover los espesores de línea, yo prefiero que quede así todo tal cual como se ve en la versión digital, para que después la impresión quede idéntica. Y también, muy importante, la resolución de los vectores. Acá esto corresponde un poco como
contenido de diseño gráfico, de dibujo de planos, que corresponde a la resolución del dibujo, que son pulgadas por el milímetro cuadrado, son los dpi. Entonces, por defecto, nosotros deberíamos siempre marcar en archivos por impresión 300 dpi, no más, porque si no el archivo puede quedar muy pesado o nos va a costar verlo, revisarlo, por ejemplo, si lo queremos ver en el celular, que va a tratar de guardar más información de la que se necesita. Entonces, lo dejamos siempre por defecto en 300 dpi, con eso nos vamos a asegurar de que quede bien impreso en cualquier plotter o en cualquier impresora. Y ponemos OK para cerrar las opciones, y acá ponemos guardar. Entonces, en el cuadro de las opciones va a cargar un poquito, y si ahora vamos a la carpeta donde tenemos creados los archivos, ahí ya quedó el archivo PDF, que lo vamos a revisar con un doble clic. Y ahí, dependiendo del lector de PDF que tengamos, voy a cerrar estas ventanas que aparecen acá, y aquí ya se ve cómo quedó el plano listo para impresión. Esto ya lo podríamos mandar para revisión dentro del equipo de trabajo o algún servicio de impresión. Estoy navegando dentro de la hoja, y aquí la última hoja está en blanco porque efectivamente es la hoja del eje, pero ahí ya queda como ejercicio para que cada uno lo pruebe dentro de sus computadores. Entonces, con eso ya corroboramos cómo se exporta a PDF, y con eso terminamos este ciclo de videos introductorios para Inventor.